Muy buenos días, mis queridos y apreciados amigos y hermanos de Escogido para Servir. Quien les habla es el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Qué alegría encontrarnos aquí una vez más para continuar estudiando nuestra lección número 5, hoy correspondiente al miércoles 28 del 2026, un carácter probado. Y es interesante cómo el apóstol Pablo, cómo Dios, por medio del apóstol Pablo, eh, habla de las virtudes y de lo valioso que fue este joven llamado Timoteo. Y hay que prestar suma atención porque estas cualidades, especialmente que se manifestaron en él, estas virtudes, son con las que Dios está equipando a su pueblo para estos últimos días. Por eso vamos a ver la importancia especialmente del testimonio de este poderoso guerrero del Señor como lo fue Timoteo. Pero antes de iniciar me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes que están tomando de su tiempo para suscribirse de manera especial a nuestro canal, compartir nuestros mensajes, darle me gusta. De esta manera el mensaje de la palabra de Dios puede llegar a muchas más personas y otros pueden ser alcanzados por la luz del Evangelio. Antes de iniciar, por favor, me gustaría tener una breve oración. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Ahora pedimos, Señor, tu Espíritu Santo que traiga iluminación a nuestra mente y a nuestro corazón, para que nosotros podamos comprender esta lección y las virtudes de tu carácter que podemos extraer especialmente de tus hijos, como Timoteo. Oramos y te pedimos, Señor, estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo primero que yo deseo que ustedes puedan entender que de acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 1, Timoteo fue un joven de Listra. Su madre y su abuela eran judías, un padre griego, pero su madre llamada Eunice y su abuela Loida, ¿verdad? Criaron especialmente a este jovencito. No solamente le transmitieron creencias, escuchen bien, sino que hubo una transición de fe. El apóstol Pablo llama la fe que actuó en tu madre y actuó en tu abuela, que ahora está actuando en ti, sea una fe sin fingimiento. Y es importante destacar este punto, porque nosotros como hijos de Dios debemos movernos en la transparencia del Espíritu de Dios. Y es lo que nosotros vamos a aprender especialmente de la vida de Timoteo. Estas son las cualidades y las virtudes con las cuales Dios está equipando a sus hijos en esta última generación. Así que hay que prestar atención al testimonio de este joven. Si usted va conmigo rápidamente, a la carta de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo de manera especial empieza hablando de Timoteo. Ahora Pablo comienza a detallar cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. No se lo describe como un evangelista a quien Pablo había enviado a Macedonia. También Timoteo fue enviado a Corinto, ustedes podrán recordar, y estuvo allá con Pablo y Silas, y luego en Éfeso. Ahora es interesante la pregunta que nos hace la lección, que nos plantea especialmente la lección. Dice, ¿por qué Pablo habla aquí tan positiva y extensamente de Timoteo? Y lo vamos a ver en primer lugar si vamos a Filipenses en el capítulo 2, versículo 19 al 23. Dice la Escritura, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es interesante porque quien está escribiendo es Pablo, y Pablo escribe desde la cárcel, y Pablo está diciendo, no tengo a ningún otro que comparta mi sentimiento. Hay unanimidad, hay un mismo sentir tanto en Pablo como en Timoteo, por los hijos de Dios, por la iglesia. Por esta razón, él va a enviar especialmente a Timoteo para que fortalezca a los hermanos. El versículo 22 continúa diciendo,
pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En otras palabras, Timoteo no era un espectador del Evangelio. Timoteo, dice Pablo claramente aquí en el versículo 22, que ha servido conmigo en el Evangelio. Ahora, ¿cómo es que Timoteo sirvió en el Evangelio, especialmente en este combate espiritual? Porque Pablo está porque Pablo está enviando a Timoteo especialmente porque tiene cualidades, y tiene una fe auténtica, sabe ser hermano, pero también sabe ser líder. Si vamos inmediatamente a segunda de Timoteo, a la misma carta que lleva su nombre, allí hay una declaración que nos sigue hablando especialmente de este joven y de lo que Pablo escribe a Timoteo. Dice aquí prácticamente en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ahora preste atención el versículo 15. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Interesante, mis queridos hermanos. Interesante declaración, mis queridos hermanos. ¿Por qué es interesante? En primer lugar, porque este versículo refleja el dolor del abandono que experimentó el apóstol Pablo, aún por personas cercanas a la fe. Él está escribiendo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que muchos creyentes en Asia lo abandonaron cuando él estaba preso. Mis queridos hermanos, esto muestra que en tiempos de dificultad y persecución no todos permanecen fieles. Figelo y Hermógenes son mencionados como ejemplo en esa disertación, no para humillarlos, sino para advertencia, de manera que la fe verdadera se prueba en los momentos difíciles. Seguir a Cristo no siempre atrae aplausos, a veces trae soledad. Por eso Pablo anima a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio y a permanecer firme aun cuando otros se aparten. Debemos recordar que la fidelidad a Dios no depende de cuántos se queden conmigo, sino de a quién decide seguir. El carácter de Timoteo fue probado y salió victorioso, mis queridos hermanos. Por esta razón, cuando nosotros leemos también en las palabras del mismo Cristo, en las palabras de Cristo que se encuentran en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 32, el Señor Jesús dice, la hora viene y ahora es en que todos ustedes me dejarán solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y es interesante porque es el mismo pensamiento de Pablo. Aunque Figelo, aunque Hermógenes habían abandonado la fe, Timoteo tenía que presentarse como obrero, como compañero aprobado, como un evangelista fiel que mantenía la palabra de verdad. Y esto nosotros aprendemos de manera especial del testimonio de este joven llamado Timoteo. Aquí dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 232. Dice, las experiencias difíciles en la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestran quiénes somos realmente. Mire cómo lo expresa la sierva de Dios. La vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontarlas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Ahora escuche. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con bondad, serán evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y realmente el Espíritu de Dios moraba en el corazón de Timoteo. Él había permanecido firme. Él había permanecido firme a su fe. Él había aprendido que la fe verdadera se prueba en los momentos difíciles y que seguir a Jesús muchas veces implicaría estar en cierta soledad, porque algunos no iban a permanecer fieles. Sin embargo, el Señor le estaba dando la fuerza y le dio la fuerza
para que él mantuviera ese testimonio poderoso. Así que vemos en la vida claramente de este joven fidelidad en la misión, vemos interés genuino por los demás. Él se preocupaba por la iglesia, por los hermanos. Pablo lo representa como un obrero digno que vive lo que predica, mis queridos y apreciados hermanos. Y yo pregunto, ¿acaso no son estas las cualidades con las que Dios está equipando a sus hijos hoy en día? Es claro que Timoteo peleó la buena batalla, al igual que Pablo. Por esta razón el apóstol Pablo da testimonio de este gran predicador, de este gran evangelista, de este gran ejemplo semejante a Cristo Jesús. Aunque Pablo estaba en prisión, Timoteo recordaba a los hermanos el propósito. Quiera Dios, mis queridos y apreciados hermanos, que podamos tener un carácter probado, que podamos permanecer firmes. Aquí nos dice que debemos pensar en las provocaciones, dificultades y molestias que hemos afrontado recientemente. ¿Las has sobrellevado con paciencia? ¿Qué puedes hacer para que estas experiencias te ayuden a ser más disciplinado? Mis queridos hermanos, no basta con conocer acerca de Jesús. Debemos tener un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo, cual Timoteo. Y debemos vivir lo que predicamos. Debemos ser ejemplo de humildad. Debemos ser dedicados especialmente en las cosas de Dios. Pablo se refiere a Timoteo como compañero, es decir, es alguien que está activo en la obra de unir el cielo a la tierra. Y en estos últimos días, como aprendimos especialmente en la lección del lunes, los entendidos, los hijos de Dios, dice Daniel capítulo 12, comprenderán, y los que enseñan la justicia, especialmente resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Quiera el Señor, cual Timoteo, te esfuerce para que tú para que tengas un carácter aprobado por Dios y que el Señor pueda equiparte de esas virtudes especiales que tenía aquel joven. Especiales no porque eran imposibles, sino porque él se había dedicado completamente a su Señor y su Señor lo equipó con el poder del Espíritu Santo y dirigió su vida, de modo que hoy también podemos aprender de este joven. Si hay algún joven que me está escuchando de manera especial en estos momentos, ninguno menosprecie tu juventud. Cual Timoteo, tú puedes ser un joven humilde, un joven dedicado, un joven compañero y un evangelista poderoso para estos últimos días. El Señor te dice, levántate tú que duermes en el nombre de Jesús y cultiva especialmente esta semejanza, estas virtudes, cualidades que tenía Timoteo, cual Cristo, para cumplir la misión de Dios. Me gustaría orar por ti en esta oportunidad. Vamos a orar. Cariñoso Dios, eterno Padre, que estás en los cielos, alabamos e engrandecemos tu nombre. Gracias, Señor, por esta importante lección. Te pedimos que, cual Timoteo, nos llene del poder de tu Santo Espíritu. Nos ayude, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos a recordar que la fidelidad a ti, Señor, no depende de cuántos se queden con nosotros, sino de a quién decides seguir. Te seguimos a ti, Señor. Tomamos la decisión una vez más, para que el carácter nuestro, así como el carácter de Timoteo, al ser probado, podamos alcanzar victoria para tu gloria y tu honra. Oramos y te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima lección.